Continuamos con nuestro estudio de Jesús y el reino de Dios. Esta vez vamos a tratar el tema de el todavía no del reino, de la parte futura del reino. Como dijimos al comienzo de esta sección, y vamos a usar esa frase acuñada por Oscar Cullmann a mediados del siglo XX, el ya y el todavía no del reino, para explicar la naturaleza del reino. Y ya hemos dedicado la mayor parte de este estudio a hablar del ya, del presente. Y la razón de haber hecho eso es que en nuestros círculos evangélicos el énfasis, cuando se estudia el reino, el énfasis ha estado en el futuro, porque se ha entendido que el reino es futuro casi solamente, y el aspecto presente de ese reino queda muy vago, muy como espiritualizado. Por eso le dimos mucha importancia para recuperar la enseñanza de Jesús sobre el reino presente. Pero ahora estamos enfocándonos un poco más en lo que ha sido más tradicional, el reino futuro. Claro, nos limitaremos a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué enseña Jesús? Hay bastante, pero no vamos a ocupar tanto tiempo para describir todo eso, y lo que vamos a hacer son unas pinceladas de esa enseñanza. Hay varios pasajes bíblicos, algunos de ellos vienen del discurso de Jesús, el último de los discursos de Jesús en Mateo, el discurso del Monte de los Olivos, en los capítulos 24 y 25. Prácticamente esos dos capítulos están enfocados en el reino futuro, en la venida del Señor. Y uno puede descubrir ahí muchas enseñanzas. Hay unos versículos más específicos y concretos, y voy a leer algunos de ellos. Mateo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está claramente hablando de la venida futura. Y el título Hijo del Hombre es un título mesiánico que hace alusión a muchas cosas, pero hace la alusión también a Jesús o el Mesías como el Rey. Así que está claro que Jesús sí enseña también el todavía no del reino, algo que no está todavía presente y que vendrá más adelante. En ese mismo capítulo, en el versículo 30, se lee: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí hay otra referencia muy cerca en el mismo pasaje, una de la otra, en donde se usa dos veces la expresión Hijo del Hombre. En estos dos versículos se usa tres veces esa expresión, y se está haciendo referencia obviamente a ese título mesiánico de Jesús como Rey. Y en el segundo texto, en el versículo 30, se aclara y se dice así con mucha claridad que lo verán con poder y gran gloria. Esa esperanza mesiánica que los judíos tenían de la venida del Mesías como un libertador, un guerrero que vendría con poder y gloria, se hará realidad. Sí, Jesús lo afirma, que vendrá con poder y gran gloria. Algo no tan evidente en su primera venida. Hay otro texto más en el Evangelio de Mateo, un texto interesante en el capítulo 19 y el versículo 28. Eso es un texto un poco más difícil, un poco más complicado, pero es un texto que habla del mismo tema.
El versículo 28 de Mateo 19 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay dos aspectos aquí. El primero, bueno, tres aspectos. El primero tiene que ver con la expresión regeneración, la regeneración de todas las cosas. Esa es una expresión que solo aquí aparece. Y habla de una redención universal. Habla de ese futuro glorioso en que todo será nuevo. Nos asocia con esa figura de cielo nuevo y tierra nueva de la que hablan los profetas y los apóstoles también. Es obviamente una figura que apunta a ese futuro glorioso. Y luego aparece la expresión de Jesús como rey, Jesús sentado en el trono de su gloria. Bueno, ya está ahí. Según hemos visto, Dios ya lo tiene, ya lo ha declarado, este rey, señor, y está sentado a la diestra del Padre. Pero aquí se enfatiza ese aspecto futuro en que será visible, será evidente, será claro aquí en la tierra. Y hay un tercer elemento que es la cuestión de Israel que aparece aquí. Hablaremos un poquito de eso un poco más adelante. Pero la idea es que aquí están los discípulos de Jesús también gobernando. Una figura de co-gobernantes en ese futuro reino. No sabemos exactamente a qué se refiere Jesús. Los dispensacionales han interpretado eso precisamente como que ese reino futuro es el milenio ofrecido, prometido a Israel, y que ese milenio es israelita. Y algunos de aquí sacan esa idea. Lo que sucede es que hay otros textos que dan otras ideas sobre ese milenio. Entonces aquí debe ser una cuestión relacionada con recompensa para los discípulos en términos de co-gobierno en ese futuro, sin que sepamos exactamente cómo es este asunto. Así que ahí tenemos una enseñanza que casi todas vienen del Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que enseña sobre el reino. Seguiremos analizando este tema en un video posterior.